Bueno, vamos arrancando, si les parece. Vamos a estar grabando. Lo primero que hice esta vez, para que no me maten, es poner a grabar la presentación. Para tener esta clase en vivo grabada, porque me parece mucho más enriquecedora. La verdad es que, digamos, con estas consultas que van surgiendo en el chat, la clase es mucho más interactiva y capaz hay dudas que son comunes a todos. Y bueno, el que se anima a ponerla en el chat le resuelve la vida a un montón de gente. Así que está bueno dejarlo grabado. Hola, María Inés. En el encuentro anterior ya hicimos como una presentación formal de nosotros, pero bueno, nos pareció lindo arrancarlo comentando un poco qué nos llevó a terminar operando en la bolsa, mal llamada bolsa, en el mercado de valores, el mercado de capitales. En mi caso, empecé a interesarme en el dinero como Warren Buffett. Voy a empezar la historia porque es más interesante. Desde muy chiquita tuve un montón de negocios, emprendimientos, fui, vine, vendí de todo, invertía, compraba, etcétera. Y el día que encontré lo que era el mercado de capitales, hace, no sé, ya más de 7 años, me enamoré y dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Así que nada, siempre operé, me encantó, me metí a hacer todo curso que aparecía de análisis técnico, análisis fundamental de empresas, me reinteresa. Así que terminé sin querer especializándome un montón en esto. Y me preguntaba hoy cuál fue la primera acción que compré, Andrés. Yo creo que fue Pampa sesgada por acciones de Pampa sesgada por un curso que hicimos, que no sé si vos también lo hiciste. Creo que compramos Pampa por la misma persona. Todos compramos Pampa como primera acción. Creo que salimos de ese curso y fuimos todos a comprar Pampa. No sé, Corrimos no a comprar. sabíamos muy bien por qué, pero Todos, dice María Belén de Marco, que hizo el mismo curso que nosotros, me consta. No sé si querés contar un poco tu experiencia. sí. Bueno, el curso de que está hablando es que de hecho esos chicos se siguen juntando, chicos, ya no son tan chicos, eh, que es el Club Argentino de Inversores. Daba cursos como introductorios, que estaban bastante lindos porque, bueno, apuntaban un poco a los que recién empezábamos. Y si les interesa lo pueden buscar, hacen una reunión mensual, se juntan a charlar nomás, no dan cursos, pero bueno, según les interesa, estaban ahí en Chile y 9 de julio. Sí, digamos, a mí los números siempre me gustaron, estudié ingeniería industrial, como les conté la vez pasada, y empecé a invertir hará 10 años. Sinceramente, si les tengo que decir por qué, o sea, cuál fue el disparador, se me escapa, quizás. Pero sí me interesó siempre, empecé a ir a estos encuentros, hice el curso y me empezó a interesar. Y tuvo sus subidas y bajadas, ¿no? Mi primera acción, que fue Pampa, justamente, la compré hace más de 10 años. Pero sobre todo hace 2, 3 años empecé a leer mucho más. Siempre me interesó la cuestión geopolítica y demás. Y, y empecé a leer muchas noticias y por qué pasaba lo que pasaba. Y después con el tiempo decidí hacer una educación un poco más formal, que fue donde la conocí a Angie en el curso del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que una vez que ya tengan una base, la verdad que está bastante bueno el curso. Sinceramente se ve un poco de todo, porque ¿qué pasa? Cuando uno lee por sí mismo, termina siendo siempre a leer lo que más le gusta, ¿no? Entonces terminas a veces por ahí dejando cosas afuera porque vas leyendo noticias o libros o lo que fuera de lo que más te gusta. Entonces decidí hacer una educación más formal para terminar de redondear. Y bueno, de ahí surgió la idea de también con ella, que compró la misma acción por la misma persona. Dijimos, bueno, podemos también ayudar a otros a introducirse en esto, sobre todo, bueno, ¿no? Estos últimos años en Argentina, con la inflación y todo. Mucha gente se ha ido metiendo. De hecho, lo iba a poner al final, pero ahora no me aguanto para decirlo. Justo hoy fue el día de más operaciones en la historia del mercado argentino. En la historia, o sea, desde el comienzo de los tiempos. Así que es un momento donde mucha gente está entrando y la idea es que entremos entendiendo un poco, ¿no? Lo que está pasando y qué estamos haciendo. Como dice Angie, cualquier pregunta la pueden dejar en el chat. Así que vamos a arrancar. La idea de la clase es ver un pantallazo de qué es el mercado de capitales y qué instrumentos hay.
No vamos a entrar en ninguno muy en profundidad, pero sí que entiendan cuando escuchen en la tele o lean algo, entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Pero vamos a arrancar primero con una frase de Warren, que es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Y esto va un poco de la mano con empezar a invertir, ¿no? No hay que quedarse con, no, pero yo no arranqué cuando pude, porque cuando era más chico, no importa, siempre es el mejor momento. Así que siempre se puede arrancar, siempre se puede aprender y Warren, de hecho, ahora es multimillonario, pero él se volvió multimillonario a los 60 años, no se volvió multimillonario a los 20. Así que hoy está considerado uno de los, o el mejor inversor de la historia. Bueno, hoy que vamos a hablar, ya entrando un poquito al temario, vamos a hablar qué es un broker, digamos. Algunos ya tienen cuenta por lo que sé, con lo que he hablado con los que conozco, pero vamos a ver qué es un broker, qué es el perfil de inversor, el dólar MEP, un poquito, está muy de moda. Después hablar un poquito de renta fija, renta variable, dentro de eso, ¿no? Qué tipo de instrumentos tenemos, fondos comunes de inversión y una idea de cómo empezar a invertir. Así que después, obviamente, cuando vayamos viendo cada tema, ustedes pueden ir dejando las preguntas ahí y las vamos viendo. Si da para contestarlo en el momento, lo contestamos en el momento. Si amerita una respuesta más larga, bueno, por ahí la dejamos para el final. Bueno, ¿qué es un broker? Un broker en realidad es el nombre que se le da, es como se le llama en Estados Unidos, pero acá se llama agente de liquidación y compensación, o ALIC, que básicamente actúa como intermediario entre los inversores y las empresas y los mercados. ¿Cómo funciona esto? El broker no tiene ninguna acción, simplemente lo que te da es una plataforma para que vos puedas operar en el mercado. En el pasado, ¿cómo funcionaba? Vos tenías que ir a la bolsa, literal, a la bolsa de comercio, y comprabas y vendías ahí, o tenías una persona, la cual tenía un poder y podía hacerlo por vos. Hoy en día eso no existe más, a lo sumo por teléfono, pero se utiliza Internet, ¿no? Ya sea de una plataforma web o de una aplicación. Lo que hace la LIC es conectar lo que es caja de valores, que es donde están los títulos, con las personas y con las empresas cuando hacen emisión de acciones o bonos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Pero un broker es un intermediario que facilita el movimiento de los mercados. ¿Sí? O sea, eso igual algunos de ustedes ya tienen en cuenta, más o menos saben cómo se opera, igual lo vamos a ver de nuevo al final, pero eso es un broker. Y una de las primeras cosas que vos tenés que hacer cuando abrís una cuenta en un broker, que de hecho está en la normativa y es obligatorio que el broker lo haga, es definir un perfil de inversor. Pero más allá de definirlo porque te pregunta el broker, es importante que vos sepas y que tu asesor sepa. Ustedes saben cuando abren una cuenta en un broker, en algunos no, pero en la gran mayoría de ustedes les asignan un asesor interno, o si abren una cuenta con un asesor independiente, bueno, ya directamente están con esa persona. Entonces, el perfil de inversor está definido por varias cuestiones, que es la edad de la persona, ¿sí? Eso es muy importante. Cuánto conocimiento y experiencia tienes, porque una persona que recién está empezando, quizás meterse a invertir en CDRs, bueno, no CDRs, pero digo, futuros, opciones y cosas. Bueno, puede llegar a ser peligroso, de hecho, para su patrimonio, ¿no? La capacidad de ahorro, es decir, cuánto dinero le puede destinar a la inversión, el grado de tolerancia o de aversión al riesgo, o sea, cuánto tolero de riesgo o cuánto miedo me da, ¿sí? Que no está ni bien ni mal, cada uno tiene su perfil, y hay gente que arriesga más que otra, normal, no hay que sentirse mal por decir, no, yo a mí me gusta algo conservador y cuidar mi plata, o a mí me gusta la ruleta. Está muy bien, las dos cosas son válidas, ¿sí? El horizonte temporal, que tiene un poco que ver con la edad, pero esto también se refiere un poco a, quizás yo el año que viene me voy de vacaciones a Europa y quiero ahorrar de acá a un año. No es lo mismo que ahorrar para la jubilación. ¿Sí? Son dos objetivos distintos y dos horizontes temporales distintos, y después mi situación financiera. No tanto, que esto incluye también un poco la capacidad de ahorro, pero también incluye qué nivel de emergencia o necesidad de tener plata disponible tengo yo. ¿Sí? Es un poco vinculado con lo que sería la liquidez de las inversiones. Normalmente, en los brokers lo dividen en conservador, moderado y agresivo. Esa es una definición más general. Cada persona es distinta.
Sí, pero básicamente se agrupan en esos tres. En esos tres, algunos lo dividen en 5, meten una categoría entre conservador y moderado y agresivo. Y Te para interrumpo un segundo en la anterior. sí, Un comentario que a mí en su momento me lo hicieron y me pareció que estaba bueno, es en lo que respecta a la edad, en el perfil de inversor relacionado con la edad, tiene que ver con que no es el mismo riesgo el que yo puedo tomar cuando yo tengo 20 años y estoy ganando plata en mis primeros trabajos y tengo toda mi vida por delante, que digamos, si yo perdiera la podría recuperar rápidamente, que cuánto dinero puedo arriesgar cuando yo ya me estoy retirando, o sea, ya estoy por jubilarme o jubilándome, o ya soy mayor y quiero un estilo de vida tranquilo, donde, digamos, lo que yo ahorré toda mi vida esté seguro, entonces voy a por ahí buscar más resguardar el valor de lo que tengo y no voy a ir con inversión tan agresiva. A eso se refiere el perfil con la edad. Está bueno tenerlo en mente porque uno tiene que estar tranquilo con el riesgo que quiera asumir, ¿no? Tiene que poder dormir con eso. sí, un poco hay otro inversor que se llama Jack Bogle, que lo que dice es que vos tenés que tener el porcentaje de renta fija que vos tenés que tener en tu cartera, o sea, inversiones conservadoras, es tu edad. Entonces, si vos tenés 25 años, deberías tener 25% en cuestiones conservadoras, un 75% un poco más agresivo. De nuevo, eso depende de cada persona, pero lo que te marca es cuando estás llegando a los 60, 65, lo que él te dice, bueno, tenés 2/3 en cosas que sepas que son relativamente seguras, estables, y que vos puedas depender en eso, y tener otro porcentaje menor en inversiones más volátiles, ¿no? Eso es como una regla general que se suele utilizar. Y vamos a comenzar con los instrumentos, con algo que en realidad no es una inversión, y acá ya arrancamos así, con los tapones de punta, pero el dólar MEP, que en realidad es dólar, digamos, dólar MEP es el procedimiento, o dólar bolsa, como se le llama, consiste en comprar dólares a través de la bolsa. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza a través de varios instrumentos, pero lo más común es comprar un bono en pesos y venderlo en dólares. Es el mismo bono. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, yo voy y me compro un auto con pesos, porque cobré pesos, y voy y me compro un auto con pesos, me doy vuelta, agarro ese auto y se lo vendo a mi primo, pero él me paga con dólares. Entonces, eso sería un dólar auto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Comprando algo en pesos y vendiéndolo en dólares, porque los bonos argentinos, no todos, pero muchos, cotizan tanto en pesos como en dólares. Entonces yo lo que hago es comprarlo en pesos, espero 24 horas por normativa, y lo vendo en dólares. Básicamente es eso, el dólar MEP. Si bien hoy en día la mayoría de los brokers tienen un botón que es automático, que te lo hacen ellos, eh, ¿cuál de los dos bonos es mejor? ¿El L30, el GL30? Pregunta Gastón. Para hacer dólar MEP, en general es lo mismo. Si vos preguntás para inversión, cuando lleguemos a renta fija de última, lo charlamos. Pero para hacer dólar MEP en realidad suelen utilizar el L30, pero no. En general, cada broker en su plataforma te pone por defecto uno cuando te lleva la operatoria automática de MEP y suele estar, no sé, GD30 o el 30, alguno de esos dos, pero virtualmente lo podrías hacer con cualquier instrumento, esto, que cotice en pesos y dólares. Se suele hacer con el bono AL30, que es un bono que vence en 2030 porque es el que más volumen tiene, o sea, es el que más se mueve. Entonces es más fácil poder comprar y vender más rápido. Más que nada se hace por ese motivo. Entonces, ¿cómo se obtiene el tipo de cambio del dólar MEP? Se divide el precio en pesos y el precio en dólares. ¿Sí? O sea, hoy en día está a 1.000, digamos. Entonces el precio en pesos será 50.000 pesos y el precio en dólares será, ¿qué dije? 50.000. Bueno, ustedes me entendieron, 50.000 pesos, 50 dólares, ¿sí? Entonces, cuando vos haces la división, te va a dar los mil pesos que está el dólar MEP más o menos en estos días. ¿Alguna pregunta de cómo funciona el dólar MEP o algo? ¿O estamos? Yo, igual la mayoría creo que ya alguna vez la mayoría ha comprado dólar MEP, me imagino. Es como hoy en día es bastante común, sobre todo por las restricciones, ¿no? del dólar oficial. Bueno, justamente esto se hace con bonos, que
entran dentro de la categoría de renta fija. Se llaman renta fija porque justamente la rentabilidad nosotros la conocemos de antemano. ¿Sí? Conocemos la rentabilidad, la tasa de interés que nos va a pagar y cuándo nos va a pagar. ¿Sí? Es una inversión que se utiliza más para preservar el capital y los ingresos. Incluye bonos que pueden ser tanto del gobierno o pueden ser corporativos. Los bonos corporativos se llaman en Argentina obligaciones negociables. También por ahí los han escuchado nombrar con ese nombre. Son bonos, simplemente que están emitidos por empresas y no por el gobierno. Dentro del gobierno pueden ser bonos nacionales, provinciales. Sí, hay muchos y muy variados. Entonces, ¿qué buscamos con la renta fija? Es un flujo de ingresos constante, ¿sí? Y tiene menor riesgo en líneas generales, dependiendo a quién compres el bono también. Dentro de la categoría renta fija hay distintos niveles de riesgo, pero en general son de menor riesgo y menor volatilidad que las acciones. Entonces, yo lo que hago es compro un bono que me dice, mira, el 9 de julio y el 9 de enero, ¿sí? Cada 6 meses, te voy a pagar un 3%. Entonces, al año es un 6% de interés. Básicamente, funciona de esa manera, ¿sí? El precio no es siempre 100, puede subir, puede bajar, pero no varía como en las acciones. Suele tender al valor técnico. Bueno, no importa, no nos metamos en definiciones, pero suele tender al valor final del bono, que normalmente se cataloga en 100. Por otro lado, tenemos la renta variable. Se llama variable justamente porque la rentabilidad que vamos a tener de antemano no podemos saberla. Sí podemos imaginarnos, sí podemos tratar de predecir cómo va a reaccionar una acción ante ciertas situaciones o a largo plazo, pero no sabemos exactamente cuánto va a rendir. Entonces se llama renta variable, simplemente por eso. Y depende de la evolución de la empresa y también del sentimiento que tenga el mercado sobre esa empresa, porque la empresa puede ser muy buena, pero si a la gente no le gusta, la acción no va a subir, ¿sí? Para operar dólar MEP es obligatorio una caja de ahorro en dólares, ¿sí? Tenés que tener a dónde sacar los dólares para poder comprar dólar MEP, ¿sí? Le estaba respondiendo en el chat. Ah, sí, bueno, ya justo que lo vi. Como era una respuesta rápida, Para no interrumpir. La mayoría de los brokers lo que hacen es, cuando terminas la operatoria, automáticamente te mandan los fondos en dólares a tu cuenta bancaria en dólares, hoy por hoy. Claro. Por eso también deberías tenerla habilitada. Sí, es también normativa del Banco Central de la República Argentina. La normativa dice que vos para poder comprar dólar MEP tenés que tener una cuenta en dólares. Así que sí, es obligatorio. Así que bueno, en líneas generales no hay una promesa de devolución de la inversión. Entonces, normalmente la renta variable hay que elegirla todo hay que elegirlo con cuidado, pero la renta variable, sobre todo, porque uno no sabe exactamente qué va a pasar. Entonces, dentro de acá no va tipo de instrumento, o sea, dentro de los instrumentos tenemos varias cosas, pero dentro de los tipos de instrumentos, quería ponerlo al final, fondos comunes, no se puede lo puse al principio, pero fondos comunes de inversión es un patrimonio, ¿sí? Conformado con aportes de muchos inversores, que se llaman contrapartistas, que tienen un perfil y un objetivo similar. ¿Sí? ¿Qué puede haber dentro de los fondos comunes de inversión? Pues bueno, todo, en realidad, prácticamente, bonos, acciones, plazos fijos, cauciones, que después vamos a ver qué son, ¿sí? O sea, dentro de los fondos comunes puede haber muchas cosas. Y hay distintos tipos de fondos comunes de inversión con distintos objetivos. Entonces, yo cuando quiero invertir en un fondo común de inversión, tengo que ver primero el perfil de inversor. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que siga la inflación, necesito que siga el dólar. Hay fondos comunes de acciones. Yo quiero arriesgar un poco más y comprar un fondo de acciones, lo puedo hacer. Entonces, primero tengo que saber qué es lo que quiero, si resguardar el dinero, si invertirlo, si buscar un retorno. Cada fondo de inversión tiene una definición. De hecho, si ustedes entran, va a decir, este fondo común de inversión busca replicar la inflación, o sea, va a tener una descripción de qué es lo que busca. Entonces, ustedes, al momento de elegir un fondo común, pueden tener una guía. Sí, pero básicamente, cada broker o cada banco tiene varios fondos comunes de inversión con distintos objetivos que se pueden ajustar a lo que ustedes necesitan.
¿sí? Luego tenemos los bonos, que son renta fija. Ya hablamos un poquito. Pueden ser privados o públicos, que son las obligaciones negociables. Y dentro de los tipos de tasa, hay muchos tipos de tasa, pero lo que yo quiero que entiendan, en general no que se aprendan de memoria de qué es cada uno, pero básicamente tenemos lo que es tasa fija, o sea que me dicen, te va a pagar tanto porcentaje al año y no cambia el porcentaje. Eso en pesos prácticamente no existe, porque ustedes se imaginarán que poca gente compraría un bono a tasa fija en pesos. Luego tienen la tasa SER, que básicamente es la inflación, la tasa Badlar, que en líneas generales es la tasa de los plazos fijos, ¿sí? Plazo fijo mayorista se llama. Y después hay otros tipos de tasas, pero básicamente tenés tasa fija y tasas variables. ¿Qué es esto? O sea, lo que te va a decir este bono es, yo te voy a pagar el SER, o sea, la inflación más 2%. Así funciona un bono que sigue tasa SER, ¿sí? Entonces, si la inflación fue 10 del mes pasado, te voy a pagar 10 más 2%. Lo mismo con Badlar. Lo que era el plazo fijo más un 1%. Y después por tipo de moneda, puede ser en pesos, o hay bonos que son emitidos por empresas argentinas o por el Estado, que están en moneda extranjera, en dólares. Como el L30, por ejemplo, operan los dos, de hecho. Y acá sí, en lo que es moneda extranjera, sí suele ser de tasa fija, sí, no hay tasa variable, creo, al menos en lo que son, porque nadie se arriesgaría a dar un crédito en Argentina, o sea, dar una obligación negociable a tasa variable en dólares, porque podría llegar a ser un problema. Entonces, generalmente los bonos en moneda extranjera son tasa fija. Y después, por plazo, son letras o bonos. Esto simplemente es que, por ejemplo, las LELIX son letras, las LETES son letras. Cuando ustedes escuchan esto, son letras, por eso empiezan con LE, y son instrumentos que duran menos de un año. Cuando tienen menos de un año de duración se llaman letras, cuando tienen más de un año de duración se llaman bonos. Y los bonos para corto plazo, en general los bonos, de hecho, duran más de un año, por definición, no suelen ser instrumentos recomendables para comprar a corto plazo. Pero como comentario, nadie suele tenerlos a finish. En Argentina se dice a finish, o sea, hasta que termina el bono. Porque, nada, seguramente después lo va a comentar Andrés, pero en Argentina los bonos son medio alocados, entonces la gente suele especular un poco con eso también. Ahora lo vemos. Sí, me imagino que estás contestando a Gastón. Sí. Sí, va un poco con lo que dijimos antes. Dentro de la renta fija, hay tanto como en la renta fija, renta variable, o sea, renta fija suele ser más conservador que renta variable, pero dentro de renta fija tenés distintos niveles, lo mismo en renta variable. Sí, sí. Pero ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Y después, por último, las acciones, que son de renta variable, representan la participación en propiedad de la empresa. Es decir, vos cuando compras una acción, sos accionista de la empresa. Pero si compras una acción de Apple, bueno, sos dueño de 1 sobre 1.000 millones de acciones, pero te convertís en parte de la empresa, ¿sí? En realidad, acciones locales y CDRs, ¿cuál es la diferencia? Las acciones locales son, obviamente, acciones de empresas argentinas. Los CDRs no son acciones directamente de empresas del exterior, ¿sí? Los CDRs se utilizan para invertir en acciones del exterior, sino que son certificados de depósito. O sea, básicamente es un equivalente para que vos lo puedas comprar en pesos, ¿sí? Para que vos no tengas que ir a comprar directamente la acción en dólares. Por ejemplo, una acción de Mercado Libre, una acción está a $2.000. Entonces, para que nosotros, argentinos, podamos comprar, por ejemplo, una acción de Mercado Libre, que arman los CDRs, que son partecitas de acciones en pesos para poder invertir, ¿sí? Porque si no, el piso para empezar a invertir sería muy alto. Entonces, para habilitar la entrada de gente y que la gente pueda invertir en acciones de afuera, se crean los CDR, que es como que subdividen y cotizan en pesos. Algunas acciones, algunas empresas locales o de afuera, no todas, pagan dividendos y hasta cierto punto, como hay ciertas empresas que siempre pagan dividendos en las mismas fechas y en los mismos
prácticamente mismos porcentajes, vos podés saber que, por ejemplo, cada 3 meses tal empresa me paga $1 de dividendos, $2 de dividendos por cada acción. Entonces, entre comillas, se asemeja a una renta fija, ¿sí? Hay ciertas acciones, por ejemplo, Coca-Cola hace más de 50 años que paga dividendos. Entonces vos ya sabes que 4 veces paga trimestral, ¿no? Trimestral, sí. Trimestral. Entonces vos ya sabes que trimestralmente Coca-Cola te va a pagar un dividendo que nunca fue menor al anterior. O sea, jamás pagó un dividendo menor al anterior que pagó. Entonces, algunos inversores se van hacia esas empresas, que son empresas grandes, que pagan dividendos. Y luego tenemos los ETF como última definición, que se ha hecho un poco más conocido hoy en día. Los ETFs replican un índice, ¿sí? ¿Qué es un índice? Bueno, como el Merval es en Argentina, el S&P 500, el famoso S&P 500 de Estados Unidos, son índices. ¿Qué hace el ETF? Replica, o sea, adentro del ETF tiene exactamente las mismas empresas, por ejemplo, que tienen el S&P 500. Entonces, ¿qué hago yo cuando compro un ETF? Bueno, literalmente compro 500 empresas. Entonces, es una buena manera de diversificar. Por ahí, si yo no tengo mucho dinero para invertir, y dentro de lo que es renta variable, es una inversión bastante conservadora. ¿Hasta acá alguna pregunta? Nos perdimos, 30. No se aburre tampoco. Los índices, por las dudas, para los que no saben, son como categorías, por decirlo de alguna manera, como categorías en las que se agrupan empresas por segmento. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de índices que agrupan, no sé. El Dow Jones agrupa empresas industriales de tal tipo. S&P 500, las 500 principales compañías de Norteamérica. XLE es un índice que, bueno, es el ETF del índice que agrupa un montón de empresas energéticas. Hay un montón de índices que, digamos, si uno está interesado en invertir en un sector en particular, pero no quiere casarse con una empresa, diversifica dentro de todas las que componen ese sector. Entonces, ¿qué hago? En vez de, como yo un índice no lo puedo comprar porque es algo teórico, compro un ETF, que es el instrumento que replica el movimiento de ese índice. CDRs, ¿qué es mejor, comprar en dólar o en pesos? El CDR, como es un certificado de depósito argentino, lo compramos en pesos y es un certificado de depósito argentino de una empresa que está cotizando en Estados Unidos. Entonces yo cuando compro un CDR de Coca, por ejemplo, compro un certificado que dice que yo soy dueña de una partecita de la acción de Coca en Estados Unidos. Creo que incluso hay ratios que te dicen cuántos CDRs corresponden a una acción. Por ejemplo, creo que el de Coca eran 5 CDRs, son una acción de Coca, una cosa así. Entonces yo cuando tengo 5 CDRs de Coca, tengo una acción de Coca, que es ese certificado que tengo. Yo podría cambiarlo por la acción, incluso si me fuera para Estados Unidos, por ejemplo. Es lo mismo, no es necesario realmente. Pero está bueno para acceder a esos instrumentos en pesos y estar atado al contado con liqui, que es el tipo de cambio financiero, no es el tipo de cambio que vemos en el mercado. O sea, porque esas empresas en realidad cotizan afuera y están en dólares. Entonces no perdemos contra el tipo de cambio financiero. Sí, a ver, los CDRs, muchos se pueden comprar en dólares en realidad. ¿Qué pasa? No tienen mucho volumen. ¿Qué es el volumen? No hay mucha gente comprando y vendiendo esos CDRs. Quizás los más grandes, Coca-Cola, el ETF de S&P 500, podés llegar a encontrar. Lo que te puede pasar con algunos CDRs es que vos quieras ir a comprar con dólares y no haya nadie vendiendo en dólares. Tal cual. Entonces, si vos ya tenés dólares, tendrás que ir por algunas empresas que tengan buen volumen en dólares, o sea, que haya muchas operaciones en dólares, que no son muchas en CDR, porque en general se operan en pesos. Y si vos tenés pesos, no te conviene comprar dólares para comprar CDR, sino directamente ir al CDR. Si vos tenés dólares, quizás tampoco te convenga vender a pesos para comprar el CDR. Entonces, quizás puedes ir o por empresas más grandes o los dólares invertirlos en otros instrumentos y usar los pesos para comprar los CDRs. No sé cuál era o sea, cuál sería tu situación si vas a tener los dólares o si estás preguntando si conviene comprar los dólares. Comprando dólares para comprar CDRs estás haciendo 2 operaciones donde te van a cobrar 2 veces comisión. Y el resultado es
Lo mismo vender dólares para comprar CDRs. O sea, estás pagando comisión para comprar el dólar y después estás pagando una comisión para comprar el CDR. Entonces, no terminas siendo un buen negocio en líneas generales. Bueno, después, en realidad, la idea de esto era contarles un poquito, varias definiciones, ¿sí? Y la idea es que ustedes vayan haciendo preguntas porque, a ver, entiendo que muchos de ustedes no tienen, o algunos sí, ya han operado, por algunos que están en el curso, yo los conozco, sé que ya han operado distintos instrumentos, hay otros que no. Y me gustaría que, sin miedo, hagan preguntas, si es un curso de introducción, o sea, la pregunta que no se hace, se la van a llevar y la verdad es una lástima, porque pueden aprovechar acá a hacer preguntas y además seguro que hay otra persona que no se está animando a preguntar lo mismo que ustedes quieren saber, así que no hay ningún problema. Y después vamos a pasar, sí, a cómo empezar a invertir y cómo abrir una cuenta y demás. ¿Querés responder vos? Sí, no hay o sea, el mínimo sería el valor más chico que te encuentres de un CDR cotizando, ¿no? No es que hay un mínimo, vos podrías abrir una cuenta en un broker y fondear, o sea, enviar dinero, 1.000 pesos, 500 pesos, y vos encontrás un CDR que vale eso y vos lo podrías comprar. O sea, en ese sentido no hay un mínimo. El mínimo va a ser el valor más chico que encuentres de CDR o de ETF. Claro, yo acá abrí para ver más o menos qué precios. A ver, depende del CDR. La idea de los CDRs es que la división que se haga a partir de 3.000 o 5.000 pesos ya hay CDRs para comprar. Después hay algunos que están un poco más caros. Lo que es ETF, lo mismo. O sea, la inversión mínima es la unidad. Espere que no les quiero mentir de cuánto está variando el SPY hoy. Un CDR del S&P está a 27.000 pesos. Ya sale la inversión mínima si vos querés comprar S&P, que es bastante diversificado. Sí, o sea, para comprar un CDR del S&P son 27.000 pesos. Después, en lo que es fondos comunes, por ejemplo, el mínimo es 1.000 pesos. No hay, prácticamente no hay un mínimo, es una cuestión de comodidad lo de los 1.000 pesos. Sí, lo que es CDRs, por ejemplo, Google está a partir de 5 o 7.000 pesos. En todo caso, lo que yo suelo recomendar es, si querés ir juntando dinero en un fondo común y cuando juntás una buena base, ahí podés ir a armar una cartera diversificada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos compras un solo CDR, si compras el S&P estás diversificado, pero si compras una acción de Google o un CDR de Google, no estás muy diversificado, que digamos, y eso podría llegar a ser un problema dependiendo cuál sea tu objetivo, estar comprando una sola empresa. Tiene que ver con lo que está preguntando Agustín ahora, de qué tipo de riesgo tienen estos instrumentos. Justamente, si uno no está diversificado, por ejemplo, para el caso de que compraste Google, solamente para empezar, y de repente a Google le va mal porque viene lo que se llama un cisne negro en el mercado de capitales y Una pandemia. y que todas las empresas, viene la pandemia, como fue en el 2020 fue terrible la caída de un montón de empresas en Estados Unidos, acá no ni hablar. Entonces el riesgo está relacionado con el riesgo que tiene la compañía, digamos, en la que uno está invirtiendo. Uno pasa a ser propietario de una partecita de la compañía, entonces está asumiendo ese riesgo con todos los accionistas. Después, a ver, se suele hablar de riesgo, ustedes van a ver mucho a la volatilidad que tiene una acción, ¿no? Como medida de riesgo. A ver, en cuanto a eso, yo lo que les quería comentar es la volatilidad de una acción es un riesgo si uno la compra a corto plazo, ¿sí? Si uno compra una acción, una buena empresa, a largo plazo, la volatilidad que tenga, vos sabés que a largo plazo vas a estar mejor. O en realidad no lo sabés, porque, bueno, justamente por eso se llama renta variable, pero el riesgo que tiene una acción, un CDR, o sea, el primer riesgo es que vos lo tengas que vender en un mal momento, porque bajó. Por eso es importante, un poquito volviendo a la clase pasada, antes de pasar a otras inversiones, es tener tu fondo de emergencia. O sea, si vos tenés una emergencia, necesitas dinero por alguna particularidad,
tener un fondo para eso, y por otro lado, tener inversiones a largo plazo, como pueden ser acciones o CDRs. Y después, la otra parte del riesgo, o sea, a mí me gusta definir riesgo es no tener el retorno que yo quiero en el periodo que yo defino. Entonces yo antes de comprar un CDR, una acción o lo que fuera, tengo que definir a qué plazo lo estoy comprando. Si yo lo estoy comprando a 3 meses, quizás la mejor opción no sea comprar un CDR o una acción de Edenor. Quizás a 5 años sea una muy buena inversión, pero quizás a 2 meses no. Entonces hay que tener cuidado con eso, más que nada. Largo plazo, 1 año, 5 años. A ver, en el mundo largo plazo es 10 años. En Argentina, largo plazo es otro. Digamos, corto plazo siempre es menos de 1 año. Mediano plazo le podríamos decir entre 1 y 3. Largo plazo hasta 10 y ya, bueno, jubilación en adelante. A ver, hay gente que hace trading y compra y vende hasta en el día. No es el objetivo de este curso entrar en esas inversiones, sino explicarles qué es lo que ustedes pueden esperar si compran un CDR. Ustedes compran un CDR hoy, mañana puede bajar, pasado subir, pasado mañana bajar y así. Lo importante es que ustedes dicen, no, yo lo quiero hasta dentro de 10 años. Obviamente, a ver, entiendo que a veces pasa que a todos nos pasa, a mí también, que decís, che, puta, compré bajo 10% en el primer mes, ¿qué hago? Lo vendo. No sería lo ideal. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es el objetivo. Por eso es importante lo que vimos al principio del perfil que yo tengo, cuál es mi horizonte temporal, qué edad tengo yo. Si yo me jubilo en 5 años, quizás no compraría acciones muy volátiles, ¿no? Como decía Angie antes. ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber a qué fondo común me conviene suscribirme siendo conservador? Ya que la rentabilidad te muestra es pasada, pero nada me asegura que siga así. Pero es lo único que tengo como para darme una idea o hay algo más. A ver, la rentabilidad pasada, si bien no te va a dar una seguridad sobre la rentabilidad futura, sí te puede dar una idea de cómo se comportó el fondo, por ejemplo, en estos 3 meses que hubo alta inflación, bueno, cómo le fue al fondo. No necesariamente le va a ir igual en el futuro, pero puedes tener una idea de que, por ejemplo, o lo puedes comparar con otros fondos, o en otros fondos otras inversiones similares. Por ejemplo, un fondo de renta fija conservador, vos decís, bueno, el plazo fijo los últimos 30 días, ¿cuánto pagó? 5,8, bárbaro. Y este fondo, ¿cuánto pagó? Money Market, por ejemplo, 6,5. Y un fondo de renta fija de T+1, que es rescate en 24 horas, bueno, dio un 8. Son perfiles conservadores todos. Entonces vos lo que podrías hacer es compararlo contra otros fondos comunes que tengan ese perfil conservador. Entonces, obviamente, vos no podés saber qué va a pasar de acá a 30 días, pero sí podés tener una bastante buena idea. De todas maneras, hay páginas, o sea, todos los fondos comunes tienen que publicar qué es lo que tienen. Hay una página que si la quieren buscar es cafci.com.ar, creo que es, o .org. Bueno, si ponen CAFCI, CAFCI, es la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, y ahí pues, literalmente están todos los fondos de comunes de inversión que existen en el país, con qué instrumentos tienen adentro, pueden ver absolutamente todo, rendimientos. Es una página un poco vieja, que no han actualizado, es feita, pero tiene toda la información. Ahí está, es esa. Entonces lo que pueden hacer es comparar contra otros instrumentos similares. ¿Sí? No podemos comparar, por ejemplo, un fondo común que invierte en acciones con uno que invierte en renta fija a corto plazo, porque no tienen nada que ver uno con el otro y ahí comparar rendimientos entre fondos muy distintos no tiene mucho sentido. Hay sitios sobre bonos y ONs, hay uno que se llama Mercap Abaco, que es el que uso yo de hecho, que en realidad yo uso una planilla que me dice para mí mismo, pues, ingeniero, pero esa página está muy buena, suele andar un poco lento en horario de mercado, pero si quieren chusmear, está muy bueno, se llama Mercap Abaco. Ahí tenés lo que son
bonos soberanos, subsoberanos también, o sea, subsoberanos se les llama a las provinciales y bonos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, obligaciones negociables, y ahí te muestra toda la información, las fechas de pago, la tasa de interés, sí, te muestra todo, ¿no? A partir de ahí vos tenés que ver y analizar o sea, qué riesgo tiene cada empresa. Bueno, hay un montón de cosas, pero ahí toda la información financiera está ahí. Y de obligaciones negociables, también en la página de la Comisión Nacional de Valores se publican los prospectos de emisión, a veces que tienen un poco de la información que refiere a cada una de las que se van emitiendo. Se puede consultar ahí también. La Comisión Nacional de Valores es un documento, depende de la obligación nacional, que tiene entre 30 y 40 páginas. Sí, la información está más resumida. Pueden divertir, pero, ¿qué pasa? Las obligaciones negociables no es que las empresas salen y ponen un bono así, tiran bonos por el aire. No. Hay una reglamentación para sacar obligaciones negociables. La Comisión Nacional de Valores lo que le pide a la empresa es que las obligaciones negociables, los bonos corporativos, tienen que tener un objetivo. O sea, vos estás pidiendo financiamiento para algo, no porque me falta plata, ¿no? Por ejemplo, YPF quiere construir un nuevo parque eólico. Bueno, no tienen dinero para todo junto para construirlo. ¿Qué hace? Emite una obligación negociable a 10 años, la gente la compra, ¿sí? En lo que se llama, y de paso les cuento un poquito, mercado primario, se llama la emisión, ¿no? La empresa sale a emitir obligaciones negociables, ustedes pueden comprarla cuando apenas sale, o la pueden comprar después en lo que se llama mercado secundario, que es donde operamos la gran mayoría del tiempo, es el mercado secundario, compra-venta de acciones, CDRs, todo es mercado secundario. El mercado primario es cuando se emiten. Entonces, la empresa tiene que decir para qué va a usar la plata. ¿Sí? O sea, si ustedes van al prospecto, va a decir, por ejemplo, esta obligación negociable se emite para construir un parque eólico y los intereses se van a pagar con las ganancias que genere ese parque eólico. Entonces vamos a empezar a pagar a partir de 2027 porque el plan, entonces ahí tienen todo el plan, toda la información financiera de la empresa es, que no les interesa ese tema, es bastante pesado, pero está toda esa información. Entonces las obligaciones negociables no es que las empresas salen a endeudarse porque se están por fundir, ¿sí? Tienen que ser aprobadas por la CNB, digamos, tiene todo un procedimiento que es bastante largo. Entonces, digamos que es un instrumento de inversión relativamente seguro. De hecho, los riesgos que ha tenido en los últimos años no fueron por las empresas, sino porque el Banco Central no le daba a las empresas los dólares para pagarlas. El riesgo no vino por la empresa, sino por el país, ¿sí? O por el Banco Central, que no tenía los dólares. Tengo que pagar la BN y el Banco Central digo, no tengo, no sé, fíjate. Entonces muchas empresas salieron a renovar, o sea, ¿qué hicieron? Te dieron otra obligación negociable para pagarte la que ya te habían pagado. Hoy en día ese problema no existe, ya, por suerte. Entonces, realmente es un instrumento de inversión dentro de lo que es renta fija. De hecho, menos riesgoso que invertir en bonos argentinos o provinciales, ni hablar, ¿no? Ahí iba a comentar eso, sí, tal cual. Es muy loco, pero en este momento en Argentina es más seguro comprar una obligación negociable de YPF que comprar bonos de la provincia de Buenos Aires. O comprar bonos de, no sé, TUT. Por toda la situación, bueno, ustedes ya vieron, ¿no? Todo el lío que hubo político de que si le dan la plata, si no le dan la plata. No nos vamos a meter en esos temas, pero hoy en día hay más riesgo de que no te paguen un bono. El riesgo es bajo, en general, en la renta fija, pero dentro de renta fija siempre hay que andar con cuidado de los momentos, ¿sí? De hecho, el año pasado hubo rumores que no se iba a pagar los bonos soberanos argentinos, que no se iban a pagar, finalmente se pagaron. Entonces suele ser menos riesgoso invertir en obligaciones negociables de empresas, buenas empresas, como YPF, Pampa Energía, Central Puerto, Sí. bueno, IRSA, hay varias que emiten, que en comprar bonos del Estado. Así que bueno, ¿cómo empezamos a invertir para hacer todas estas cosas lindas que estuvimos viendo hasta recién? Bueno, la primera es abrir una cuenta en un broker. Entiendo que Angie la mayoría tiene, ¿no?
Sí, igual de todas maneras, si alguno no tiene cuenta en broker o le interesa digamos, consultarnos cómo abrir una, le damos una mano, no hay drama. Acá Andrés trabaja para Balance también, así que si alguno quisiera tenerlo como asesor y abrir en Balance, tranquilamente lo puede hacer con él, que no hay drama. Perdón, te voy a corregir, pero no trabajo para Balance, No, trabaja como con Balance. por Balance, porque está inscrito como agente productor independiente. Entonces, técnicamente él podría trabajar para cualquier broker y para más de un broker. Pero bueno, ahora eligió trabajar con Balance. Es un Ah, no. tecnicismo, pero es Sí, importante es aclararlo. importante, es importante. Perdón, se me pasó una pregunta ahí, que no sé, preguntan sobre el oro, si es un ahorro a largo plazo, es una inversión. Bueno, subió bastante el oro, pero el oro, a ver, el oro es ahorro, no es inversión. A ver, es un poco técnico, pero una inversión es algo que a vos te va a dar una rentabilidad. Puede ser, puede ser un departamento que vos alquiles, puede ser una acción, puede ser un bono. Algo que vos comprás y lo tenés ahí, es ahorro, ¿sí? Resguarda valor. Por más que después suba el precio, Ah, digo, no sí. es una inversión. Comprar dólar MEP no es una inversión, es ahorrar. Estás Incluso ahorrando, hubo momentos en que el valor del oro bajó también claro. respecto. Normalmente cuando parece que en el mundo va a haber guerra y va a haber quilombo, el oro sube, cuando las cosas se calman, el oro baja, como que el Sí. ciclo siempre anda por ahí. En el largo plazo sí ha subido, pero de hecho, si vos mirás gráficos contra la inflación de Estados Unidos, no te ha dado grandes rentabilidades el oro en generales. Eh, pero bueno, es una opción, que yo, antes que tener pesos, perdón, pero de última, pierde menos valor el oro que los pesos. Pero, como les digo, no es un ahorro, sí, pero no es una inversión comprar oro. O sea, es más bien especulativo decir, bueno, va a subir de precio. Simplemente eso. Bueno, segundo paso luego de abrir la cuenta es definir el perfil de inversor. Más allá de la encuesta que te hace el broker, es interesante, o sea con cualquier asesor. Digo, si vos te dan un asesor interno, tenés un asesor independiente que trabaja por fuera, que vos hables con tu asesor, le expliques lo que querés, que entienda cuáles son tus objetivos, eh, para no caer en el pack conservador y te tiran y vos no entendés lo que estás comprando. La idea de esta segunda clase es que ustedes sepan qué es cada cosa y sepan cuando, por ejemplo, vienen el asesor que tiene o ven un video en Instagram, entiendan qué es lo que se está hablando y puedan decidir, no, bueno, capaz que hoy, digo, poner un plazo fijo no me conviene poner un fondo común de inversión o no. O le digan, che, comprate el bono de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, che, pero de repente capaz que no está tan bueno. Eh, o es muy riesgoso para mí, o lo que fuera. La idea de esta clase es un poco eso. Luego de abrir la cuenta, se envía el dinero a la cuenta comitente y vas a operar instrumentos, ya sean fondos, acciones, bonos, lo que fuera, pero lo importante es que estén alineados con nuestro objetivo, nuestro perfil de riesgo. ¿Sí? La mejor inversión que pueden hacer ustedes es dormir tranquilos. Y no comprar nada que ustedes tengan que entrar cada media hora a ver si subió o bajó, o si los ponen nerviosos, no vale la pena. ¿Sí? Por más que ustedes vayan a ganar 2% más, ustedes los ponen nerviosos comprar acciones de Tesla, no lo hagan, porque va a ser peor. No compren Se van a Tesla. tomar con leche, Vale. claro. Entonces, lo ideal es ir de a poco, ir aprendiendo, y si ustedes después en un futuro quieren arriesgar más o empezar a pasar a otras cosas, bárbaro, está buenísimo, no digo que esté mal, pero conozco gente que le ha pasado en el pico anterior de Bitcoin, que compró Bitcoin y después bajó el 80% y se querían morir. Y eso pasó no porque, además de que porque Bitcoin cayó, pero pasó porque no, muchos, yo del punto de, che, ¿por qué compraste? No sé, me dijeron que compre. Entonces eso es lo peor que podemos hacer, es comprar porque alguien dijo que había que comprar. Si vos estudiás, también conozco mucha gente que gana mucha plata con Bitcoin, pero digo, o con acciones o lo que fuera. Es entender lo que estás comprando. Eso es el primer paso, entender dónde estás poniendo tu plata, es lo más importante, y en algo que te deje tranquilo. Vos decís, bueno, hice esto,
siendo tranquilo. Después puedes ir tomando confianza con el correr del tiempo. Y después ir revisando la cartera periódicamente, si cambiamos nuestros objetivos, si hay algún cambio en la situación económica, en la situación financiera, tanto del país o personal, ¿no? Quizás te surge la posibilidad de ir de viaje dentro de un año, entonces vos decís, bueno, yo tengo armada mi cartera para jubilarme, pero dentro de un año me quiero ir de viaje, entonces por ahí me conviene empezar a armar ciertas inversiones que tengan como plazo un año. ¿Tiene algún costo abrir una cuenta en un broker? El costo es cero. El costo es cero. El broker, si bien hay algunos brokers que no cobran comisión, probablemente les haya salido alguna publicidad. Los brokers que no les cobran comisión no les brindan ningún asesor, ningún apoyo, digamos. Normalmente, para gente que recién empieza, si bien es cierto que no te van a cobrar comisiones, no tenés a quién consultarles si tenés un problema. O sea, olvídense. Después, los brokers como Balance, Invertir Online, Invertir en Bolsa, bueno, hay Bull Market, hay un montón. Tienen una comisión por operar, no por la cuenta, no de mantenimiento. Si vos no operás, nadie te cobra nada, en líneas generales. Y no tiene costo de apertura. No. Ahí a Angie les pasó una encuesta, ¿sí? Para que nos den una devolución. Es anónima, tampoco pongan barbaridades. No nos maten. Pero sean sinceros, nos sirve a nosotros un montón que ustedes nos den una devolución y que, sobre todo, qué les gustaría ver, aprender o en un futuro, si se quieren seguir capacitando, qué les interesaría, ¿no? También un poco eso y qué les pareció el curso, obviamente. Así que bueno, tenemos esta imagen que es lo que yo les hablaba al principio, que la calidad es pésima porque Vima la subió sola a Instagram, entonces tuve que hacer un recorte Buenísimo. de ahí. Pero justo hoy fue el récord de operaciones diarias, ¿sí? Fíjense que es un 47% mayor al récord de 2023. Y hay mucha gente entrando al mercado de capitales. Esto no quiere decir que 10 millones de personas operaron, sino que se hicieron 10 millones de operaciones. Pero hay mucha gente ingresando al mercado de capitales, lo cual es positivo, porque primero es importante que lo hagan capacitándose y sabiendo lo que hacen, pero, por ejemplo, para empresas argentinas que necesitan invertir en proyectos y demás, que haya mercado para esas obligaciones negociables es importante, ¿sí? Porque si no hay nadie que las compre, ¿qué pasa? Y eso me olvidé decirlo, ¿por qué una empresa emite una obligación negociable? Porque sacar un préstamo en un banco para ciertas inversiones suele ser caro, y muchos bancos no quieren prestarle a Argentina dólares, o a empresas argentinas dólares. Entonces, se lo piden al inversor de a pie como nosotros, que vamos, bueno, le damos $100 a YPF para que se construya su parque eólico. Sí. De hecho, es una obligación, no me acuerdo del ticker ahora, pero sí. Así que bueno, en líneas generales, eso es lo que queríamos explicarles hoy, una introducción a qué instrumentos existen. Y agradecerles por estar del otro lado un jueves a esta hora. Agradecerle a Angie también, que hoy grabó. Así que Sabía que le iba a decir. Muchas gracias a todos por unirse este ratito con nosotros. Como habrán visto, por ahí los encuentros son más teóricos porque tenía que ver con esto, con acercar a la mayor cantidad de personas lo que es la educación financiera y que todos tengan acceso, digamos, al mercado de capitales, que sea algo más democratizado y que cada vez más gente se interese por esto. Nosotros vamos a estar enviándoles, por un lado, como se han visto, avisos parroquiales. Los próximos días vamos a empezar a enviarles, para los que les interesen, temarios y de cursos que vamos a estar armando, ya más en profundidad de determinados instrumentos o de temas en particular, para los que se quieran sumar. Ya son cursos, digamos, un poco más avanzados. Y nada, todos los que se unieron a estos dos encuentros obviamente van a tener un 20% de descuento para los cursos a los que quieran anotarse. Para el primer curso por lo menos van a estar todos más que invitados. Y otro aviso parroquial es que estaría bueno, si les interesa o que nos digan si les parece bien, por ahí habilitar en algún momento de la semana que coordinemos tal día, en tal hora, abrimos el chat
para consultas o mismo si quieren escribirnos por privado para no molestar al resto, no hay problema. Ahí están los teléfonos. Ahí están los teléfonos. Sí. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias a todos. Terminamos re bien, en tiempo. Impresionante. Ahora me voy a fijar cómo salió la luz, pero esperemos que ya. No, agradecerles a todos por estar un jueves a la noche acá, por participar. De todas maneras, igual que la primera, la vamos a estar subiendo a YouTube. Si ustedes necesitan volver a verla, va a quedar ahí libre para que ustedes la vuelvan a ver cuando necesiten, o por ahí algo necesitan repasar. Seguramente mañana a la tardecita o el sábado la estemos subiendo también a YouTube para que la repasen. 2-1 arriba la luz. Bueno, perfecto. Bueno, todo bien salió entonces. Todo bien, espectacular. No tengo que dar clase cada que juegue la luz. No sé. Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches.